Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí en el estudio al licenciado Eugenio Sosa, director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. ¿Cómo está, Ali? Gusto saludarle, Ramón. No, estamos aquí en la lucha, en la tarea de sacar adelante de la mejor manera el trabajo para cumplirle a la presidenta con las promesas que ha hecho, y ha declarado que este año tiene que ser mucho mejor. Es su tercer año de gobierno. Que estamos entrando, entonces toca trabajar duro, y en lo personal, pues bien, con expectativas de qué va a pasar este año y despidiendo ya el 2023 que ya se fue. Perfecto. Antes de continuar hablando con el licenciado Sosa, el tema es el tema del empleo en el país. Que más que hablar de datos estadísticos, que si se generó esto, si se generó lo otro, que dice el Seguro Social un dato, que dice el INE otro dato, que habla la empresa privada de otro dato, es fortalecer una mesa de diálogo urgente en Honduras, que se converjan los sectores del país, empresariales, industriales, obreros, sector gobierno, para poder buscar la forma de cómo generar más empleo. Esa es la propuesta que ha hecho don Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que escuchamos aquí en Día Político. Mire, la verdad que el tema del empleo para el sector privado es un tema de suma importancia, y creemos de que no se está manejando adecuadamente. Hay bastantes personas que salen con números que al final no entendemos realmente cuál es el crecimiento real. Yo creo que don Eugenio se refería al crecimiento también que incluye el sector informal, pero yo creo que como sociedad debemos de estar apuntando hacia que los empleos que se generen sean en el sector formal. Es ahí tal vez una de las diferencias que tenemos. Aún así, usted mira que hay 3 números para la cantidad de afiliados en el Seguro Social desde el mismo gobierno, ¿verdad? Una entidad dice 1.400, otra dice 11.000, ¿verdad? Y otra dice 140.000. Ahí sí hay una descoordinación. Me parece que tienen que alinear mejor los números. Me parece que a veces utilizan datos que no son completos para tergiversar lo que realmente sucede, y eso es una pena, porque este es un tema que nos debe de preocupar enormemente a todos. Nuestro llamado, más allá de estas diferencias, es a que se amplíe la base del sector primario. Me refiero al agro y la construcción, o sea, la producción nacional. Realmente son sectores que están muy deprimidos y no se ha hecho casi nada de política pública para hacer avanzar estos sectores. Esto es lo que ha manifestado don Eduardo Facusé. También saludo al licenciado Efraín Rodríguez, presidente de la AMPI, de la Asociación de Medianos Industriales en Honduras. ¿Cómo está, licenciado Efraín? Buenas tardes. Bueno, ya vamos a entrar con él. Mire, estos datos del empleo, no sé si será cierto que ustedes están tergiversando los datos, como dice don Eduardo Facusé. Mire, yo creo que yo asumí el Instituto Nacional de Estadística y me sentí motivado cuando la presidenta en el Estadio Nacional el 27 de enero de 2022 dijo: se acabó el maquillaje de las cifras. Y yo faltaría la verdad si yo le dijera que he recibido alguna petición de cambiar los datos que hemos construido en el INE bajo mi conducción, pero con técnicos que tienen muchos años de estar allá, sí, y de estar allí en el INE, de estar trabajando, y que han ganado toda una experiencia casi desde que el INE se fundó. Entonces, ¿usted le dice a Honduras que usted no está mintiendo en los datos? No, yo aquí le digo que empeño mi palabra y todo mi quehacer profesional de que estamos en los diferentes temas dando a conocer los datos que efectivamente estamos encontrando en nuestra fuerza. Mira, hace poco sacamos una encuesta de migración y de remesas. O sea, ahí hay 2 datos preocupantes para el país, y esos datos nadie los cuestionó. Más bien se les dio, los noticieros lo tomaron, los diferentes medios, como una preocupación de país, lo cual me parece correcto. Se los voy a mencionar así rápidamente. Por favor, sí. Casi unos 900.000 personas que en algún momento han pensado migrar del país. Hablando, yo no sé si usted hizo algún programa relacionado con ese tema de la migración, pero estamos hablando de una cifra
grande que a un país le debe llamar la atención. Vamos a ver, porque si hay Y- más de 2 millones, si y- se quiere ir otro millón, Y dos, encontramos que más de 400,000 dicen que tienen planes, como que una cosa es pensar, migrar y otros que ya estoy viendo la forma. ¿cómo irme? Entonces, ahora, eso no significa, hay que colocar la cifra en su justa dimensión. Yo no estoy diciendo que necesariamente se van a ir. El dato es que han pensado irse y que están buscando planes de irse. Ese es el dato. Ya de cuánto, porque luego me dicen, ¿pero cuánto será? No, eso vámonos a los registros, que es la otra forma de producir estadística. ¿Quiénes tienen registros de algunos tipos, porque otros no se pueden tener? ¿De cuánta gente está en la frontera? ¿De cuánta gente retornó? Bueno, Cancillería, el Instituto Nacional de Migración y los mismos Estados Ahora, Unidos. permítame. ¿De cuántos capturan Sí. en el año? Entonces, eso pasa por todos los temas, el laboral y todos los temas, son los datos que encontramos. Ahora, a cada dato refleja una dimensión de la realidad. Y hay datos que no reflejan otra dimensión. Y en ese sentido, solo para entrar al tema, el dato que nosotros hemos encontrado, que decimos nuevos ocupados, incluyen el sector formal y la economía informal. Y la economía informal va tan extensa que es desde aquella familia que tiene 2 o 3 trabajadores, trabajadoras, pasando por las empleadas domésticas, hasta el que tiene un emprendimiento meramente personal, el artesano que se dedica a producir cosas y que tiene una autorremuneración. Entonces, porque la gente tiene que buscar de qué sobrevivir. Claro. Entonces, ahí es donde decimos que entre en junio de 2022 y septiembre de 2023 hubo esta nueva incorporación. Ahora, si vamos a hablar de empleo formal, el dato que registra las condiciones óptimas o las mejores condiciones de empleo informal es el Instituto Hondureño de Seguridad Social y toca a ellos decir efectivamente esta discusión que tiene don Eduardo con el IS. Pero ahí también ellos han dicho, ¿qué nos ha dicho el IS hasta el momento? Que aseguraron 140,000 personas nuevas en el 2023. Ahora, la pregunta que hay que hacerles para terminar de cuadrar es, ¿hubo desafiliación? ¿Hubo empresas que se retiraron? Sí. ¿Cuántas? ¿Quiénes? Y aquí voy a decir algo que no se ha dicho. Y esas empresas que han retirado las afiliaciones o que no están pagando las afiliaciones, hay que ver, ¿es que cerraron? ¿O es que están morosas? ¿O es que no están cumpliendo? Porque el Seguro Social, si usted no paga, lo desactivan. Si la empresa no paga, lo desactivan como afiliado. Y eso hay que revisarlo, y eso toca a la Secretaría del Trabajo, porque tener derecho al seguro es un derecho de todo trabajador y de toda trabajadora. Claro. Ahora, el Banco Central ha dicho un dato, que según sus datos en el sector inmobiliario, en turismo, en construcción y en otros rubros ahí, el país creció económicamente y obtuvo una generación de 44,000, más o menos 40,000 nuevos empleos, lo cual compensó, dicen, 28,000 que perdimos en la maquila. Y hace un balance donde quedan 11,868. Exactamente. Ese es el dato que usted tiene ahí. ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Sí, esa es la discusión. Pero yo, en principio, como punto de partida, me voy a regir por lo que nosotros hemos encontrado en las encuestas. Ahora, de fondo, en la gran discusión, como usted lo dijo, no es esta cifra, si esta es la otra cifra. No, la real discusión es colocar el verdadero problema del empleo, que es un problema de precariedad, es un problema de malos empleos, de bajos ingresos, etcétera. Es un problema de que el sector informal es el que menos incentivos ha tenido. Y los microempresarios se han quejado históricamente, o los pequeños empresarios y medianos, y tienen razón. Es donde menos incentivos han existido. Pero me voy a ir a la primera pausa porque el tiempo aquí es corto en día político. Y tengo a don Efraín Rodríguez también, que va a dar su punto de vista sobre este tema. Ya vuelvo. Según datos de la revista Forbes, 2,4 millones de personas tienen problemas de empleo en Honduras. ¿Es correcto ese dato? País que debe reducir la tasa de subempleo que afecta a 1,8 millones de hondureños. Por supuesto que también este dato lo replicó el JUEP. Es correcto ese dato. ¿Y sabe cuánto teníamos cuando impactó la pandemia en problemas de empleo? 3,4. 3,4 Sí, claro. millones. Eso teníamos en el 2021. Y ese dato es correcto. Ahora, ¿qué es problema de empleo? Ahí viene el tema. Problema de empleo es 3 categorías. El que está totalmente desempleado. Desocupado. Desocupado. Que en Honduras
en la medición que tenemos de junio de 2023 llegan a 250,000 y a veces se aproxima hasta los 300,000. Pero aquí Forbes dice que son 348,000. Dale, ok. Sí. Bueno, y dos, los que trabajan a tiempo parcial porque no hay quien los emplee a tiempo completo. Como esa señora que va a hacer un aseo a una empresa y solo va 1 o 2 días a la semana y luego queda buscando qué hacer. Y tercero, los bajos ingresos, que aunque la gente trabaje hasta 10 horas, 8 horas, más de 8 horas, no se le paga lo que realmente se le debe pagar. El promedio, según nuestra encuesta, del salario en el sector privado, promedio, apenas llega a 8,000 lempiras. Ahora le hago una pregunta. Entonces, ¿era necesario tener el empleo por hora? Dice que yo Era personalmente le voy a decir algo. Nunca había un estudio realmente, y le voy a ser sincero, nunca había un estudio de uno y otro lado que demostrara realmente el impacto positivo o negativo del empleo por hora. Yo he escuchado opiniones, pero realmente estudios o investigaciones que hicieran eso, no. Sin embargo, lo que sí estoy claro es que el trabajo parcial ya está incorporado en el Código del Trabajo. Ahora, que necesitamos revisar la legislación laboral, yo creo que más allá de empleo por hora, que es lo que siempre he mencionado, debería haber una legislación total e integral conectada con los grandes desafíos económicos del país. Pero eliminarlo de tajo yo creo que fue un error. Desde el Congreso Nacional. Por eso le digo, yo no conozco estudios sobre eso que dijeran, que digan esto o lo otro, y ahí me quedo con ese tema, pero lo que sí sé es que el tema del empleo es uno de los temas fundamentales del país que debería ocuparnos a todos. Don Efraín Rodríguez, presidente de la AMPI, de la Asociación de Medianos Industriales de Honduras, ¿cómo ustedes están analizando este impacto del empleo y el desempleo en Honduras? Le saludamos acá en Día Político. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Ramón Matute, al señor don Eugenio Sosa, un gusto saludarles. Pues sí, estamos preocupados, ¿verdad? Pero no compartimos el criterio que se manifestó, donde solamente 77 empleos se crearon en el 2023. Creo que ese es un dato que no fue bien se presenta de una manera sesgada, creo, porque es como que si comparáramos las importaciones que ha tenido el país con las importaciones, ¿verdad? Creo que saldríamos negativos, pero tendríamos que negar que realmente estamos exportando. Entonces creo que ese dato no lo compartimos. Creo que además hay ciclos que se dan dentro de las economías de los diferentes países donde se tiende a tener pérdida de empleo, donde se tiende a haber inflación, donde se tiende a bajar la economía, pero para eso hay ordenamientos que se pueden dar dependiendo de las políticas públicas por parte del gobierno para ir superando estas situaciones junto con los diferentes sectores productivos, ¿verdad? Y cuando se está buscando un proceso de ordenamiento dentro de la economía del país, se busca ordenar en el tema fiscal, las exoneraciones, los fideicomisos, contratos, convenios, derechos otorgados sobre recursos naturales y bienes públicos, compras de divisas, que además esto genera salida de muchos capitales que no se reinvierten en el país después que se han dado muchos beneficios fiscales. Creo que está un proceso de ordenamiento, esperemos que ya a partir de este nuevo año 2024 el gobierno se enfoque también, como es responsabilidad de él, en la contribución de la reactivación económica, generación de empleos, y también lo que es la parte de ordenamiento de la economía, ¿verdad? Sí. Creemos que todos tenemos que empujar esta situación para que salgamos adelante. Sí es importante que el gobierno avance en un proceso de diálogo con todos los sectores productivos, que sea incluyente para todos los sectores productivos, no como se ha dado durante décadas en otros gobiernos, donde prácticamente los sectores que más empleo generamos, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, hemos sido excluidos de estos proyectos de participación. Por eso los beneficios que se han dado en incentivos para la generación de empleos y reactivación económica han sido siempre para los mismos durante décadas.
nosotros nos han dado quizás algunas migajas que sencillamente eso nos mantiene en un retraso, de un estancamiento como sector que nos ha permitido tener el proceso de crecimiento, que un micro se formalice, luego pase a pequeño, mediano, grande, pero no, estamos en un estancamiento y eso tiene que generarse cambios para que el país pueda salir adelante y podamos tener una mejor economía. Ahora, desde su punto de vista, ¿por dónde debe comenzar este diálogo? ¿Por dónde debe de comenzar esta mesa que se instale para fortalecer este tema del empleo en Honduras? Primeramente tiene que dejarse a un lado lo que es el tema político, no se tiene que mezclar lo que es buscar el bien del país, el bien del pueblo con lo político, hay que saber discernir un poco todos los que son a nivel de toma de decisiones dentro del gobierno, dentro del legislativo, dentro del ejecutivo, para que junto con los sectores productivos lleguemos a acuerdos que puedan generar proyectos y convenios que realmente sean viables para impulsar el desarrollo del país. Perfecto. Gracias, don Efraín. Muy amable por atendernos aquí en el programa. Bueno, muchas gracias. Con este planteamiento, entonces, ¿por dónde vamos a comenzar este diálogo? Porque es un tema de país, el tema del empleo es de país, licenciado Sosa. Bueno, yo creo que hay que actualizar el diagnóstico. El diagnóstico debería ser la puesta de entrada y decir, bueno, tenemos... y ese diagnóstico pasa por colocar todo el que tenga cifras en la mesa. Es decir, bueno, ¿cuál es la real problemática del empleo? Verla, caracterizarlo, discutirlo realmente, dónde es que están los mayores problemas de desaceleración o de crecimiento, si es que lo hay, en qué ramas, en qué rubros, y luego ver las condiciones laborales, ver el tema de los salarios, porque tiene que ser una cuestión integral. Correcto. Tiene que ser integral como punto de partida. Dos, ¿cuáles son realmente las condiciones y el rol de cada uno de los actores? En el Estado, mire, hay 3, 4 o 5 cosas claves para crear un ambiente favorable para el desarrollo económico y para la generación de empleo. Empezando por 2 clásicas que no son indiscutibles, y es salud y educación. ¿Por qué salud y educación? Porque eso va al corazón de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo tiene que estar sana y tiene que estar capacitada, es decir, ser competente. Una de las cuestiones que se volvió virales, según dicen los medios, el día de ayer, es que 1.500 personas fueron a hacer fila a una de las empresas, no me acuerdo en este momento. Una empresa maquiladora. La pregunta es, ¿cuántas de esas finalmente quedaron empleadas? ¿Y por qué no quedaron empleadas? ¿Es porque realmente la empresa no da para más? Eso significa que se tiene que haber más inversión y oportunidades. ¿O es porque estas personas no tenían las capacidades y las competencias que el puesto les exigía? Lo más probable es que el espacio de puestos que realmente existen son muy pocos para la gran cantidad de demanda que llegó, lo más probable. Pero en todo caso, apostarle ahí. Y luego, una vez que estén claros los roles, lo que toca a la empresa privada, al Estado también le toca crear todo el sistema de facilitación de energía eléctrica, infraestructura, y luego la parte más sensitiva, política, si quiere usted, pero política en el buen sentido, que es la seguridad, ¿verdad? Y la estabilidad política. Son condiciones. Pausa, ya regresamos. Por favor, licenciado Sosa. No, mire, tienen que estar todos los actores en un diálogo, porque yo le voy a poner un ejemplo. Sí. Tenemos que hacernos una pregunta cuando leo dónde están los capitales. ¿Cuál es el aporte del sector financiero al desarrollo de la economía y la generación de empleo? Entonces usted me dice, el temor, digamos, se lo voy a aceptar en parte, pero le voy a poner un ejemplo. Si usted quiere comprar un vehículo y va a la banca, yo le aseguro que haya el financiamiento. Es más, estoy casi convencido, aunque no me tiene que responder, que en los últimos días le han llamado para ofrecerle extrafinanciamientos un poquito elevados. Y eso lo ve mucha gente que tiene un trabajo. Vaya a pedir un préstamo para sembrar un par de manzanas de arroz, de frijoles o de maíz, o para emprender algo, ahí está el problema. Si no es con Banprovi, si no es con Banadesa, si no es con el respaldo público, no. ¿Por qué? Porque la banca se acostumbró aquí, todo el sector financiero, tergiversó toda la fórmula histórica en el capitalismo, que es
dinero, mercancía, dinero. Usted solo tiene dinero si produce mercancía, es decir, si es productivo. Pero ahorita usted hace dinero y con más dinero. Es una verdad a medias y se la respeto. A medias y se la respeto. Porque usted sabe que los grandes capitales están ahí. Inclusive el capital externo, el capital extranjero. Y que buena parte se va para el externo. Pero también. cuando mira que las señales que da un gobierno son de inestabilidad o son de conflictividad y que no existe ningún tipo de argumentación, óigame, hay miedo, hay temor, hay temor. Yo lo que sí creo esta tarde, licenciado Sosa, es que todos los sectores deben de fortalecer esta mesa de diálogo. Claro, todos los sectores y asumir su rol, su responsabilidad. Claro, cada quien tiene que, y cada quien, como usted dice, debe de llevar actualizada su rol y actualizado su funcionamiento y sus datos estadísticos para encontrar una avenida a este problema. Y luego proponerse metas. Si al final el crecimiento y la generación de empleo va a favorecer a todo el mundo. Vamos a tener un Estado fiscalmente más fortalecido. Claro. Habrá más riqueza, hombre, más riqueza y hacer políticas de distribución. Porque recuerden la persona que ha tenido acá, conmigo en este programa. Sí. Dice, hemos sido los más marginados de los incentivos. Los incentivos, exoneraciones y otros incentivos de impuestos, de ingresos de tecnología, tienen que redistribuirse a estos sectores emprendedores que les cuesta mucho sostener 10, 5 trabajadores en el país. ¿Usted lo va a proponer esto a la Presidenta de la República, la instalación ya de esta mesa de diálogo? Lo hemos dicho ayer en la conferencia de prensa y lo vamos a conversar con el ministro Pastor. Bueno, le creo y le tomo la palabra. Gracias, licenciado Eugenio Sosa, muy amable. Gracias a usted por la invitación. Director del Instituto Nacional de Estadísticas. Acá con nosotros en Día Político, que pasen todos una feliz noche.